Hola, ¿qué tal a todos? Espero se encuentren muy bien en este video. Vamos a aprender a crear una escena de agua realista en Blender. En este caso, una playa. Como principal, tenemos que tener nuestra escena ya creada. En este caso, esta mini escena que tengo aquí es de una escena mucho más grande que va a salir en el canal más adelante. Como principal, vamos a nuestro domain, el cubo que hace de agua y los efectores. En este caso, seleccionamos nuestro domain. Vamos a la parte de simulación de Flip Fluid y en la resolución elijamos siempre una que más nos convenga a nosotros. En este caso tengo una resolución bastante alta porque la escena que tengo es bastante grande. En este caso es de un tamaño de 60 metros 23, o sea, es bastante grande. Entonces, la resolución de la simulación es de 800. Vamos a ir a la parte de Display. En Display seleccionamos el material del agua y de ahí nos vamos a Surface. Vamos a pararnos en varios puntos aquí. Primer punto, la subdivisión si la escena es pequeña. Recomendable tenerlo en subdivisión de 2, pero en este caso es una animación muy grande, bastante grande. Podría aumentarlo a 2 o a 3 en este caso para que me fuera más fácil renderizarlo en la escala de partículas. En la parte de la escala de las partículas, recomendación, tenerla en una escala de 0.75 a 1. Eso es lo recomendable. En la parte de Velocity, en esta sesión, vamos a seleccionar Velocity Attribute. Ahora vamos a ir a la parte de las partículas. En este caso habilitamos la sesión de partículas. Yo lo tengo en básico, pero ustedes lo pueden colocar en Advanced. Eso dependerá de su computador. En este caso las emisiones las tengo de 280. Recomendación, no subirlo de más de 450. ¿Por qué? Va a generarle demasiadas partículas. Y ya así sería como para el tema de una cascada. O lugares donde se vea mucha espuma o muchas partículas. Pues en este caso yo lo tengo así porque yo quería pocas partículas. Todo lo demás lo vamos a dejar igual, acá en la escala de las partículas. Yo lo tengo en una escala pequeña, para que se vea realista. En este caso la más grande que tengo es la burbuja, que la tengo en 0.005. Habilitamos también las sesiones de los materiales, estas tres opciones que están acá. De una vez aquí aprovechamos y habilitamos estas otras tres opciones. Le vamos a dar iniciar Motion Blur, que es lo mismo que está acá en la parte de Flip Fluid. En la parte de Geometry aquí, esta es la misma sesión. Ahora podemos ir a la parte de materiales. Por si en algún caso falta un material, vamos a la sesión de simulación. Iniciamos la simulación, iniciamos a hacer el back. Listo. Supongamos que ya tengo el back. Supongamos que ya ustedes hicieron el back y todo ahora. Si nosotros notamos aquí que tenemos unas pequeñas peloticas, estas peloticas deberían de ser en realidad pequeñas partículas de agua, mucho más pequeñas. Y si vemos en las playas, es una capa muy fina que se va. Obviamente está siendo absorbida por medio de la arena. Entonces sí se ve como una pequeña capa delgada que se va acercando así directamente hasta la siguiente ola que va a llegar. En este caso me hubiera gustado, pero creo que tendría que aumentar demasiado la resolución para que obviamente pareciera más delgada el agua. Obviamente en este caso me parece que así está bien, pero obviamente pues en tomas de cerca voy a activar la cámara. Aquí un momento en tomas de cerca. Se ve mucho, pero con un truquito que les voy a enseñar ahorita, vamos a reducirla bastante. Entonces, como principal, ¿qué vamos a tener? Dos trucos. El truco de duplicar las partículas y el truco para reducir la malla un poquito. Vamos a iniciar con una. Tenemos unos materiales, en este caso son los materiales de espuma y el spray. Tengo también las burbujas. Por según se los voy a dejar en la descripción, en un enlace que va a ir a un Google Drive y podrán descargar estos materiales. Estas partículas yo las tengo acá con geometría, aquí tengo ya la configuración que utilicé para duplicar las partículas como principal. Vamos a necesitar un duplicate element, necesitar un random value en formato de vector. Entonces voy a crear un nuevo geometry nodes para que obviamente vean cuál es el proceso que muestro. En este caso, vamos a colocar un duplicate element y vamos a necesitar un random value, en este caso en formato de vector. Ahora, vamos a agregar un
Set posición acá. Espera un momentico. Yo acá desactivo esto. Para que vean lo que va a pasar, en este caso tenemos seleccionado el de espuma. Entonces esto que está aquí es de 1000. Ese de mínimo lo vamos a poner en guión 0.010. En max 0.010. El value lo vamos a poner con el offset. Acá tenemos para lo del duplicado. Podemos ir aumentando y vamos viendo que se va a dupliquen. Las que deseen ahora, si lo dejamos así, bien, ya están duplicados, pero se van a ver como unas perlitas blancas. No se van a ver con el material que yo les he dado o el material del add-on de FlipFloyd. En este caso, para solucionar eso, vamos a irnos a Sheet Asset Mal, lo ponemos y aquí vamos a buscar el material que yo les he dado, ya sea con el nombre del material o como ustedes decidan. En el material, de ahí él tiene el material. Entonces, vamos a hacer que esto sea de un tamaño regular o sea un tamaño más grande. Voy a agregar un Set Point Radius. Vemos que se ven gigantes. Y vamos a agregar, ahora duplicamos este Random Value. El value lo ponemos en radio y acá en FOA, no en vector. Ahora tenemos un tamaño gigantesco en min. Lo ponemos en 0.001 y en max vamos a poner en 0.004 o 0.005. Ya ustedes decidan. Creo que ya tenemos una buena cantidad de partículas. Entonces, ahora, antes de esto vamos a agregar un Join Geometry. Listo. Eso sería todo para duplicar las partículas en este caso. Pueden duplicar copia en este y lo pegan en las siguientes partículas, como la burbuja. Y el spray para que obviamente también se les duplique. Obviamente, no aumentándole tanto, sino viendo ustedes cómo les gustaría que se vea, no se olviden de cambiarle en el set material, cambiarle el material dependiendo de cada uno. Ahora vamos con el del tamaño de la malla. Es decir, al modificar, y vamos a agregar un SMO. Este caso, en SMO, si se fijan, al haberlo ya agregado, va a disminuir un poquito, un tantico, y el factor principal es mover. Siempre la parte que dicen RPI, aquí ya sea en 15, un máximo de 25. Ese es el máximo. Porque si ya se fijan cómo se ve acá, se ve bastante delgado, pero al tener la toma de cerca hay algunas partículas que se van a ver como si estuvieran flotando. Y no se van a ver bien porque no hay nada en sí por debajo. Entonces, en este caso yo recomendaría que vieran bien cómo les gustaría que quedara y todo. Espero les haya gustado. Si es así, dejen un like. Un comentario, una suscripción ayudan mucho, obviamente, a que crezcamos más como comunidad y como canal. Y pues nada, agradecer el apoyo. Chao, nos vemos.